Muchas gracias. Buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Ronald de Certificate Project para presentar en este momento la masterclass que vamos a tener sobre resolución de preguntas para la certificación PMI-CP, ¿correcto? Creo que quiero se puede empezar, Como pero podemos saber, como podemos ver acá, nuestro objetivo de este masterclass es brindar a los participantes las estrategias efectivas para abordar y resolver preguntas del examen de la certificación PMI-CP bueno, del mismo PMI, ¿correcto? Esta masterclass es un inicio realmente preguntan al curso, el cual nos va a dar una y claridad para afrontar el examen con efectividad. Nuestros convenios actualmente es con Autodesk Internacional, somos Training Center autorizados, tenemos un gran convenio con el PMI, Training Partner de Perú. Tenemos convenio con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Economistas, con el Colegio de Arquitectos del Perú y con RIT Presto de España. Estos son uno de nuestras presencias en los congresos nacionales e internacionales del PMI. Correcto, como podrán ver, hemos estado presentes a nivel nacional e internacional, mayormente el año pasado y este año que se están concretando los nuevos congresos, siempre actualizados en la vanguardia del PMI. ¿Qué beneficios tenemos siendo ATP del PMI? Tenemos un aumento en la credibilidad profesional, una mejora en oportunidades laborales para todos ustedes, que los contacta con una red de profesionales con liderazgo, obteniendo PDUs del mismo PMI. Correcto. En esta masterclass vamos a dar la capacitación de resolución de preguntas para la certificación PMI-CP a cargo del ingeniero Wilber Rafael. Correcto. Él nos va a dar esta capacitación y al finalizar la capacitación, por favor, estar atentos que se les va a brindar un exclusivo precio promocional para su inscripción a los que estén interesados para el curso de preparación oficial para el examen PMI-CP, contando con un descuento a la hora de realizar su examen en el mismo PMI. Por favor, no duden en hacer cualquier pregunta que tengan al docente para que esté completamente claro no solo la preparación, sino el proceso para poder rendir su examen. Con esto, sin mayor preámbulo, le doy pase al ingeniero Rafael. Ingeniero Rafael, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, genial, se le escucha. ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a compartir mi pantalla un momento, ¿ya? Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, como ya me presentaron, yo soy el ingeniero Wilber Rafael Vázquez Collantes. Un poco voy a ser el que va a dar hoy día la masterclass, ¿no? Sobre sobre algunas preguntas y resoluciones para el examen PMI-CP. ¿Ya? Bueno, un poco como introducción al PMI-CP, les puedo decir que este examen es en inglés, a diferencia del PMP, ¿no? Sí que tienen que tener como base mínimo un base intermedio en inglés, ¿no? Porque las preguntas son en inglés, específicamente en el PMI-CP. Ya es exclusivamente sobre construcción, no viene otras cosas, ¿no? Los temas relacionados son netamente sobre la gestión en construcción, ¿no? Les voy a presentar un momento, por favor. Aquí,
Ahí está, ¿no? Un poco para hacerles un resumen, ¿no? Cuando uno quiere ingresar a la página principal de la PMI, ¿no? Entramos a la página principal, nos vamos a certificaciones, certificaciones especializadas, entramos a PMI CP y nos muestra esta página, ¿no? Y nos dice más o menos cuáles son los requisitos para hacer el PMI, ¿no? 3 años de experiencia, el costo, ¿no? ¿Qué tenemos que entender? Son 120 preguntas, 230 minutos y el examen, como les decía, es en inglés, ¿no? Aparte que se tiene que tener unos módulos para certificarse, ¿no? Que son 4 módulos que se deben certificar, ¿no? De 3 hasta 6 PDUs, ¿no? Tienen que tener 4 módulos, aparte de los 4 módulos, das el examen de PMI-CP, ¿ya? Lo más curioso en este examen, como les comenté, es que es en inglés, ¿no? Y es un poco lo más complicado. Si dominas inglés de nivel intermedio avanzado, se te va a hacer fácil, ¿no? Los temas lo vamos a hacer primero en español, ya todo el temario es en español, la resolución de preguntas también se va a hacer en español, las primeras simulaciones y ya las últimas 2 que están en inglés lo tendrán en inglés para que ustedes puedan practicar, ¿no? Entonces, ¿pero por qué en español? Porque es esencial que ustedes en su lengua nativa puedan entender más o menos las preguntas, digamos, que son parecidas en los exámenes, ¿no? Entonces, es un poco el PMI-CP, ¿no? Es algo definido para ser gerentes de construcción, a diferencia del PMP, que es para todo tipo de proyectos, ese es específicamente para construcción, ¿ya? Entonces, de repente ya se han explicado, pero si ustedes van acá, descargan el contenido, ¿no? Descargan el contenido y aquí está actualizado a febrero de 2024 y un poco viene acá digamos, ¿qué interviene? ¿No? Interviene 4 temas: Contract Manager, Stakeholder, ¿no? Gobernanza de proyecto y estrategias, ¿no? 50, 30, 15 y 5% cada uno, ¿no? Entonces, un poco el desarrollo el desarrollo de la clase, de las clases se van a dividir en todos los temas que tenemos acá, ¿no? En todos los temas. Dominando, vamos a nosotros a concluir el PMI dominando los 4 dominios, ¿no? Los 4 dominios. Entonces, los temas y su matriz está dividida de la misma manera de la que está dividida el temario del PMI-CP, como ustedes van a dar examen, ¿no? Y se divide en cada una de las preguntas, ¿no? Se va a ir desarrollando cada pregunta, ¿no? Ese es un poco lo que se les va a dar en el curso, ¿ya? Es un poco del PMI-CP, ¿no? Como les comentaba, un poco lo más complicado es en inglés. Luego los demás temas, si ustedes ya han estado, algunos como gerentes o han estado dentro de la construcción, les va a ser fácil porque son preguntas relativamente sencillas, ¿no? Que de repente con la teoría que se va a dictar en el curso y con su experiencia que ya vienen de obra, se va a hacer más sencillo, ¿ya? Se va a hacer más sencillo. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí sobre el PMI, CP, sobre el curso? Buenas noches. Entiendo que este curso, dime, ¿tiene referencia al PMBOK, versión 7 o 6? ¿O no tiene 6. ninguna base respecto a eso? Sí, sí, tiene a la última, bueno, al 6, no es a la última, al 6. Ah, con la versión 6, ¿No? digamos. Ok, Sí. No, perfecto. tiene la base de eso, pero Ya. como te comento, la división es un poco diferente, no es como el PMP, que viene exactamente a las divisiones como el libro, ¿no? Y como Ujú. los PMI ágiles, ¿no? Este es un poco diferente, lo que te mostré, son 4 cosas nomás que se toman. Ok. Ya. Y correcto, lo más complicado en algunos alumnos que ya hemos tenido acá en esto es el inglés. Si tienes un inglés intermedio avanzado, te puede decir, si tienes un inglés básico intermedio, lo puedes resolver de repente, no tratando de un poco de agilizar algunos términos de inglés, ¿no? Justo también yo les paso comúnmente a los alumnos un diccionario de inglés técnico, que es un poco como para que ustedes vayan leyendo, ¿no? De repente.
¿Alguna otra consulta? Rafael, buenas noches. Una consulta. ¿El examen es virtual o es Virtual. presencial? No, no. Qué tiempo toma el examen? Es virtual, es virtual, es virtual. Mira, acá, aquí está ya. Sí se nota, ¿no? Aquí está, mira. Son 120 preguntas, 230 minutos y es en inglés. Y no hay fecha límite, o sea, uno en cualquier momento puede dar el examen. No es como Claro, antes que tenías una fecha límite para tomar el examen. tú cancelas, haces tus 4 cursos esenciales, tus 4 cursos, tus módulos, haces tus 4 cursos y das tu examen. Pero ahorita igual con Ya, el taller que se está haciendo con ustedes, igual hay que hacer estos 4 cursos o se convalidan. claro. No, no, tienes que hacer son 4 cursos que tienes que dar que son de diferentes PDUs. Ok, y cada uno de esos cursos imagino que tienen sus propias pruebas. Sí, pero son sencillas en realidad. No, nuestro curso esencialmente, el PMICP, se basa ya en realidad el examen del PMICP, ¿no? Pero esto de acá, los PDU son relativamente sencillos. Ya, ok. ¿Y quien está certificado ya como PMP, hay alguna ventaja al momento de todo este proceso o no? ¿O es el mismo proceso que tiene que seguir ahí que Mm, está certificado como PMP no, para no, no. certificarse PMICP? No, 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 no es un requisito, no es un requisito, no De es un acuerdo, de acuerdo. requisito. Bueno, yo soy PMP y soy PMICP, y bueno, no es requisito ser PMP, ¿no? Tú puedes directamente ser PMICP. Una Ya, consulta, no, no. Rafael. Sí, dime, dime. En la diapo anterior mostraste, y por lo que vi en los cursos, cada curso tenía un costo. Se va a tener Sí, que pagar cada curso, o lo que indica ahí en la página, y aparte los 360 y algo creo que son el examen. claro. Sí, el examen puro es 359. Dependiendo, ¿no? Si eres miembro o no eres miembro del PMP. Para abrir. No, este es el examen, ¿no? Si eres miembro, 319. Si no eres miembro, 390. ¿No? Y tienes que dar tus exámenes los 4 módulos, ¿no? En los 4 módulos. O sea, son como, por lo que veo, son como 80, 170 el Chopo. primero, además son 80, o sea, sí es... 8 por 3, 24, más 160 es más o menos algo de $310, $410. Y los otros 300 del examen, ¿no? 119, ¿no? Pero mm, es costoso. 400 es casi $1.000, son casi 4.000 soles, pero los beneficios son grandes. Los beneficios son grandes, ¿no? Por ejemplo, en el caso, si eres de Perú, no hay muchos PMICPs, no son pocos PMICPs, ¿no? Bastantes PMPs hay. Y en caso del extranjero, igual, es pocos PMICPs, porque es relativamente nuevo. El PMICP tendrá 2, 3 años, tiene, ¿no? De estar, y vas a ser gerente de construcción, pues, ¿no? Te vas a certificar como gerente de construcción, ¿no? Si al postular a un cargo, tú vas a tener ya una certificación de que ser gerente de construcción, exactamente. No es como el PMP, que eres gerente en gestión de proyectos, este es gerente en construcción. Y eso es lo básico, ¿no? De ahí, como te digo, el costo-beneficio es grande, tener PMICP. Es grande. Bueno, en mi caso me ha abierto varias puertas del PMICP, PMP y PMSP, que ya recién he dado el examen. Dice, para el área industrial, químico y petrolero no es el mismo PMI, creo. No, este PMICP es exclusivamente para construcción. ¿Ya? Para parte constructiva, para construcción. Ya, por eso te digo, aquí cuando tú entres a la página, tú vas a encontrar, ¿no? Los diferentes tipos de certificaciones que tiene PMP, ¿no? Aquí hay certificaciones, las normales y las certificaciones especializadas, ¿no? Para el PMICP es como
parte constructiva, ya la parte constructiva. Es ser un gerente en construcción, ¿no? Indiferentemente de qué tipo de construcción sea, ¿no? Indiferentemente de qué tipo de construcción sea, tipo minera, tipo industrial, ¿no? Pero la parte constructiva, ¿ya? Ahí su compañero me decía, para el área industrial, puede ser para el área industrial, pero para la parte de construcción industrial. Y para la parte petrolera, para la parte de construcción petrolera, ¿no? Ese es un poco el PMI. ¿Alguna consulta? Además, como les digo, las clases se han dividido exactamente por los cursos. Esta es la segunda vez que estamos llevando PMICP. Es la segunda vez a mi cargo también el PMICP, ¿no? Entonces, un poco que se está llevando todos los temas, ¿no? Y como como referencia anteriormente, ya hemos tenido justamente 5 personas de Centroamérica, ¿no? Que en sus simulacros han resuelto del 100% el 85-90%, 85-95% de preguntas acertadas, ¿no? Entonces hay un gran avance y una gran cantidad de aprendizaje que ha habido en el anterior curso. Entonces, un poco que se ha dado bien en el anterior curso de PMICP, ¿no? Entonces, he abierto otro para que se pueda igualmente verificar los demás. Ustedes, ¿no? Y como les comentaba Andy, ¿no? Su aula virtual está compuesto por varias cosas, ¿no? Uno es en sí los temas las grabaciones que se dan, los PPTs que se hacen, se les sube con anticipación, y las simulaciones, ¿no? Que son cuatro simuladores, ¿no? 4 simuladores, que están divididos, los simuladores están divididos por las preguntas, ¿no? Están en español y se le pidió justo certificate que se pueda poner en inglés para que puedan ustedes también tener dos simuladores en inglés, ¿no? Pero la metodología ha ido bien con los anteriores alumnos, que primero darles en español, enseñarles toda la teoría en español y ya las preguntas se les pasa en inglés, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Ya, mira. Entonces, más o menos, he preparado una diapositiva con Sí, algunas preguntas. Dime. sí, Rafael, sí, una consulta. Esta certificación, al igual que la PMP, requiere su mantenimiento, o sea, cumplir una cantidad de Sí, PDU para... todas las certificaciones de PMI se tienen que hacer el mantenimiento, ¿no? Se tiene que hacer el mantenimiento, no hay ninguna certificación que es duradera para toda la vida. El Ok, PMP, PMCP, PMICP, el PMI, ¿no? SP, todas tienen siempre se tiene que actualizar, por el mismo motivo que se actualiza también, pues, ¿no? Las versiones del PMBOK, ¿no? Los PMIAs se van actualizando. Entonces, igualmente se tiene que ir uno actualizando de acuerdo a las situaciones, ¿ya? Entonces, como les comentaba, he tratado de hacer una consideración de varias preguntas, ¿no? De las cuales algunas son preguntas que han venido en los exámenes anteriores, ¿no? En la cual ustedes, por ejemplo, en esa pregunta, ¿no? Como les comentaba, es un poco la teoría versus nuestra práctica que hemos tenido en el transcurso de nuestros años de experiencia. No, por ejemplo, ¿no? Estás a cargo de un proyecto de entorno construido y necesitas establecer una estructura de gobernanza del alcance, ¿no? Ese, por ejemplo, ese tema de gobernanza es de gobernanza del proyecto. Y nos preguntan, ¿cuál es el primer paso más eficaz para garantizar que las prácticas de gobernanza se alineen con los objetivos del proyecto? Espérenme un segundo ya, antes vayan leyendo la pregunta para responder a un compañero. No, no necesariamente se tiene que tener un pregado orientado a la construcción, Marcelo, ¿ya?
necesariamente. Experiencia que se cuenta, la experiencia en, como en la parte constructiva, más que todo. Esa es la experiencia que cuenta el PMI. Ya, en esos dos puntos, Marcelo, es un poco ya... eso realmente es fácil, son 3 años de experiencia en construcción, que casi la mayoría de lo tenemos, ¿no? Es algo sencillo, es ahí es algo sencillo de tener, ¿no? Casi la mayoría hemos estado en construcción. No, por ejemplo, ahí, ¿no? Esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso más eficaz para garantizar que las prácticas de gobernanza se alineen con los objetivos del proyecto? ¿No? Un poco la PMI se basa en planificar cosas, ¿no? ¿Y qué se realiza con planificar? Tú cuando planificas algo, lo primero que tú haces es analizar tu entorno, ya sea entorno exterior o entorno interior, ¿no? Pero analizas el entorno para saber con qué te enfrentas, ¿no? Es como si nosotros fuéramos a una guerra, ¿no? Fuéramos a una guerra, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Entonces, lo primero es analizar, ¿no? Analizar nuestro entorno. Entonces, si vemos ahí, la mayoría de preguntas de las PMICPs, como les mencionaba a otros compañeros de ustedes en el anterior curso, a veces se puede sacar más rápido por descarte, ¿no? Ya veremos en el transcurso de los días que estamos llevando el curso, vamos a ver las preguntas que se pueden sacar por descarte más rápido hasta que por leer todas, ¿no? Entonces, como le digo, ¿cuál es el primer paso más eficaz para garantizar que las prácticas de gobernanza se alineen con los objetivos del proyecto, ¿no? Si nosotros nos basamos en que la PMI se planifica, se verifica el riesgo, se comunica eficientemente, eficazmente, vemos de las cuatro opciones, vamos a realizar, por ejemplo, redacte un documento de alcance detallado y comparta al equipo sin más aportes. ¿De qué te sirve redactar un documento detallado? No te sirve de nada, ¿no? Y compartirlo, porque es tu primer paso recién que vas a hacer. Entonces, como yo te mencionaba, el primer paso que tú hagas en cualquier tipo de planificación es analizar tu alrededor, ¿no? Las partes externas con las partes interesadas, los stakeholders, o las partes internas con tu equipo mismo. Entonces, la más adecuada ahí sería realizar un análisis de partes interesadas para identificar a las partes interesadas claves y sus roles en el proceso de gobernanza de alcance, ¿no? Entonces, el primer paso más eficaz sería analizar la parte externa, en este caso, la parte interesada, ¿no? Por ejemplo, ahí la respuesta sería la B, ¿no? Y es así más o menos cómo se realizan las preguntas o cómo están planteadas las preguntas, ¿no? Y es un poco, como les digo, un poco de análisis partiendo específicamente de la planificación, ¿no? Que se tiene que analizar, se tiene que distribuir recursos, en algún momento tienes que de repente hacer los interfaces entre equipos, ¿no? Ver el alcance del proyecto, ¿no? Cómo se gobierna, cómo se comunica con los stakeholders, ¿no? Un poco es algo de planificación de lo que nosotros hemos visto en la construcción, ¿no? Y por ejemplo ahí sería la B, que es lo que justo su compañero ha mencionado, ¿no? Entonces así más o menos son las preguntas. Por ejemplo, la otra, durante la planificación del proyecto se ejecuta un simulacro de Monte Carlo para evaluar posibles retrasos en el cronograma. Los resultados muestran que el proyecto cumplirá con un plazo de 60% de certeza. ¿Cuál es su respuesta más adecuada? ¿No? Por ejemplo, dentro de los riesgos, nosotros podemos analizar el riesgo, ¿no? Y un análisis estadístico, probabilístico que podemos hacer al riesgo durante la planificación de un proyecto es el simulador de Monte Carlo, ¿no? Que es uno de los únicos, digamos, simulaciones probabilísticas que se tiene, ¿no? O una de las más conocidas, ¿no? Entonces, nos dice que hemos evaluado por simulación de Monte Carlo para evaluar posibles retrasos en el cronograma y los resultados muestran que el proyecto cumplirá con un plazo de 60% de certeza. ¿Cuál es la respuesta más adecuada? Tenemos 60% de certeza que se cumpla el cronograma.
Empecemos por la primera. Dice, continúe con el cronograma según lo planeado, ya que la mayoría de escenarios son positivos. Solamente tenemos un 60% de certeza, es decir, 10% más del 50%, de la mitad de la certeza, ¿no? Entonces, si continuamos con el cronograma, ¿no? Ese 40% de la posibilidad que se tiene de retrasos te puede afectar. Entonces, la A no sería lo más adecuado, porque tienes un 40% de posibilidad de que tu cronograma se retrase. Pues eso no sería lo más adecuado, ¿no? ¿Qué haces con el 40%? ¿Cómo analizas? Recuerden, nuevamente les comento que la PMI, aparte de planificación y dentro de planificación, está evitar el riesgo, que el riesgo no se convierta en un problema. Si nosotros hacemos la A, tú no vas a hacer nada con el 40% que es el riesgo, ¿no? Entonces, si tú haces el A, es posiblemente que tu cronograma tenga un gran porcentaje de que no se cumpla. La B, vuelve a ejecutar la simulación utilizando datos de entrada más optimistas, ¿no? Sería un retrabajo nuevamente, volver a ejecutar, volver a realizar, volver a calcular, ¿no? Entonces no sería lo más adecuado. Solicita un presupuesto adicional para contratar más recursos y evitar retrasos. Tampoco, porque tú tienes un cliente el cual tiene un costo ya predeterminado, no le vas a decir, mira, tengo un 40% de posibilidades que se me retrase, dame más plata, dame más recursos. Pues no se puede. Y la C, por ejemplo, desarrolla un plan de contingencia para abordar la probabilidad de retraso por ciento. Eso es lo más adecuado. Y que ustedes, como futuros gerentes en la construcción de certificarse como PMI-CPs, tienen que desarrollar un plan de contingencia para evitar ese 40% que se tiene de posibilidades de retraso se quede en cero. Y la única forma de realizar eso es haciendo un plan de contingencia, ¿no? Si en algún momento empezar a fallar tu cronograma, tú tienes un plan de contingencia que lo cual lo puedes activar y puede hacer que ese 40% se disminuya en cero. No, eso es un poco lo que se hace como gerente de la construcción y es la que algunas veces ustedes ya han sido gerentes, han podido hacerlo, ¿no? De repente lo han hecho indirectamente, pero no han conocido la parte teórica, ¿no? La parte teórica. Entonces, digamos, en toda construcción nosotros tenemos una contingencia, ¿no? A veces indirectamente, a veces cuando uno está haciendo un cronograma, ¿no? Y está con el encargado de producción, el encargado de construcción, el cálculo sale 10 días con el rendimiento, ¿no? Entonces nosotros le decimos, no, sabes que no le pongas 10 días, ponle 12, ¿no? Cualquier cosa puede pasar o no sé, ¿no? Y se hace un cálculo para que se haga 12, ¿no? Entonces ya asumimos ahí un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de probabilidad de retraso, ¿no? Y estamos haciendo una contingencia de 2 días, por algún motivo se retrase, ¿no? Entonces sería la C. Otra, a medida que gestiona las comunicaciones con las partes interesadas, se dan cuenta de que algunas de ellas no responden como se esperaba. ¿Qué estrategia debería implementar para volver a involucrarlas? ¿No? Las partes interesadas no es necesariamente, como ustedes conocen, no necesariamente manejan un tipo de lenguaje, sino pueden manejar diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Lenguaje técnico, ¿no? De repente si la parte interesada es un colegio de profesional, como el colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, ¿no? Pero no necesariamente es eso, ¿no? No necesariamente es eso. Entonces, cuando tú tienes las partes interesadas, tú tienes que plantear la comunicación de acuerdo a las personas que tú te vas a comunicar. No puedes enviar el misma comunicación técnica que le das al colegio de ingenieros a, no sé, al comité distrital que tengas como parte interesada. No le puedes dar la misma forma de comunicar, ¿no? Entonces, o de repente a una le das más información y a otro le das menos porque es de menos importancia, menos influencia, ¿no? Entonces, cuando tú tengas eso, ¿no? ¿Qué estrategia deberíamos implementar para volver a involucrarlas? Es personalizar la comunicación en función de sus intereses y preferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque las partes interesadas son de diferentes niveles, de diferentes niveles de estudio, técnicos, ¿no? Entonces debe diferenciar, ¿ya? Entonces, claramente sería la B, ¿no?
¿Cuál de los siguientes es el desafío más común en gestionar interfaces de megaproyectos? ¿No? Megaproyectos. Ya, a ver, el interfaz es un tema específico que vamos a tratar, ¿no? Pero el interfaz es cómo tú gestionas la unión de los diferentes tipos, en este tipo de megaproyectos, de los diferentes tipos de áreas que tengas en el proyecto, o de repente el interfaz con las partes interesadas, ¿no? Cómo tú vas a desarrollar la unión que hay entre ellas. Ese es el interfaz, ¿no? Ese es el interfaz. ¿No? Entonces, ¿cuál es el desafío más común en gestionar la interfaz de megaproyectos, ¿no? ¿Qué haces tú, ¿no? La primera dice documentación excesiva de interfaz no críticas, ¿no? Ese es nuestro desafío más común. El otro dice superposición de responsabilidades entre paquetes de trabajo que conducen a una ampliación de alcance. C, falta de presupuesto para coordinar las interfaces. Y D, identificación temprana de riesgo asociadas a las interfaces. Cuando uno desarrolla una interfaz o una planificación, eh, bueno, la interfaz está dentro de la planificación, pero uno desarrolla uno de esos temas, ¿no? Lo primordial que tienes que hacer, lo primordial que tiene que hacer uno, ¿no? Es identificar a quién le corresponde cada tarea, ¿no? O a quién le corresponde esta actividad. ¿No? Y si ustedes de repente alguna vez han hecho unas planner, ¿no? Ustedes en las planner identifican la actividad, cuando son restricciones y identifican algo, que es, identifican el responsable de la actividad, ¿ya? El responsable de la actividad. Entonces, lo más común que hay en proyectos, en interfaces de megaproyectos, es de que se, ¿no? Es de que se superponga las responsabilidades, ¿no? Eso es lo más común en interfaces de megaproyectos. Cuando los roles son pocos claros, ¿no? Pueden generar confusión y duplicidad de esfuerzos, ¿no? Y duplicidad de esfuerzos. Entonces, lo más común en megaproyectos es que no esté bien definido a veces los roles o responsabilidades. ¿Ya? ¿Y por qué ampliación de alcance? No necesariamente ampliación de alcance se refiere a ampliación de alcance del todo el proyecto, sino a ampliación de alcance del área que estamos verificando, ¿no? Porque a veces el área asume responsabilidades que no es su alcance. ¿Y por qué asume responsabilidades que no es su alcance? Porque no está bien definido las responsabilidades de cada paquete, ¿no? No está definido esa responsabilidad de cada paquete. ¿No? Entonces, un poco digamos, la gestión de la interfaz es definir las responsabilidades de cada uno de las áreas. Entonces, lo más común ahí, o la respuesta sería superposición de responsabilidades entre paquetes de trabajo que conducen a una ampliación de alcance. Ya, ampliación de alcance no necesariamente se refiere a una ampliación de alcance del proyecto, sino una ampliación de alcance del área que estamos tratando. ¿Ya? Entonces, el interfaz, por ejemplo, la gestión de interfaces es algo no muy común dentro de la construcción, ¿no? Que de repente ustedes teóricamente no lo conocen, pero lo han hecho prácticamente. Bueno, en la práctica lo han hecho de repente, ¿no? Pero es algo no muy común como teoría dentro de la construcción, ¿no? Entonces, ese punto de interfaces es algo que se trata en el curso, ¿no? Más o menos para explicarles durante la clase cómo es la interfaz, ¿ya? Cómo son las interfaces. Otra. Es algo parecido a la anterior, mira. Otra, a ver. Después de realizar una simulación de Monte Carlo, los resultados indican que el proyecto superará el presupuesto el 30% de las veces. ¿Cuál es la mejor medida a tomar? Es algo parecido a la anterior. ¿Qué creen que es ahí? ¿No? El anterior es algo,
es algo parecido. En el anterior nos decía que se cumpliría el 60% y que teníamos un riesgo de un 40%. No decía 40%, solamente decía que se cumplía el 30%. En este caso, no está diciendo que se cumple el 70%, está diciendo que el 30% es la probabilidad de no cumplirse, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? La B, ¿no? Desarrollar un plan de respuestas al riesgo para abordar el sobrecosto en los escenarios del 30%. Lo mismo que pasaba en el anterior, merece una pregunta casi parecida, pero donde digamos, los datos de la pregunta están un poco cambiados, pero tiene al final el mismo resultado, ¿no? Desarrollar un plan de contingencia. Otra. En un punto del ciclo de la vida del proyecto se debe iniciar la gestión de interfaces. ¿Dónde creen ustedes que se debe iniciar la gestión de interfaces? ¿No? Recuerden lo que les dije, que la interfaz está dentro de qué parte del proyecto. ¿En qué parte del proyecto les mencioné que está la interfaz? Claro, muy bien, ¿no? De acuerdo, que la interfaz es la parte que está dentro de la planificación inicial, ¿no? Porque tú vas a planificar cómo se van aparte de planificar el tiempo, el costo, tus planes, vas a planificar cómo se van a relacionar los diferentes tipos de áreas que hay en tu proyecto, o cómo se van a relacionar las áreas con las partes interesadas, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve? En la planificación. Ya en la planificación. Otra, durante la ejecución del proyecto, identifica problemas recurrentes que podrían generar reclamos. ¿Qué herramienta le ayudaría a abordar estos problemas de manera proactiva utilizando la experiencia de proyectos anteriores? A ver, hay algo también de la PMI, aparte de planificación, aparte de evitar el riesgo, ¿no? Aparte de ser una comunicación eficiente, eficaz, aparte de controlar la calidad, seguridad. Aparte de eso, hay algo de la PMI que se llama lecciones aprendidas. Y eso es un poco de lo que se basa las actualizaciones de los PMBOK, ¿no? Los PMBOK se actualizan no necesariamente porque se descubre algo nuevo, no sé, se actualiza por lecciones aprendidas que se han tenido entre proyectos, ¿no? Entonces, la mejor forma de utilizar, o cuál sería la herramienta que ayudaría, sería que se utilice lecciones aprendidas, ¿no? Es por eso que uno recomienda que cuando está realizando un proyecto, discúlpame, un proyecto, todo se documente, porque esto va a servir como lección aprendida. Otra. Estás liderando un proyecto en el que se ha identificado el alcance inicial, pero los requisitos de las partes interesadas han cambiado significativamente. ¿Cuál es el primer paso que darías para gestionar la situación de manera eficaz? ¿No? Eh, como les, es un poco de gestión, ¿no? Entonces, si el alcance inicial ha cambiado significativamente y tú ya le has dado un alcance a las partes interesadas, ¿qué se debería realizar? Se debería realizar un poco una reunión con las partes interesadas para discutir los nuevos requisitos y evaluar el impacto que se tiene y hacer nuevamente una matriz de stakeholder, ¿no? Entonces, si cambia el alcance, tú tienes que inmediatamente comunicarte con las partes interesadas, ¿no? Porque recuerda que una parte interesada puede, en su gran mayoría, puede hasta pararte la obra, ¿no? Si no está bien enterada, ¿no? La parte social es muy crítica en la parte constructiva, ¿no? Entonces, lo tienes siempre informar si cambia algo en el proyecto. Otro,
En medio de un proyecto, te das cuenta de que las partes interesadas tienen diferentes interpretaciones del alcance del proyecto. ¿Cómo puedes usar de manera eficaz la herramienta de gestión de alcance para abordar estas discrepancias? ¿Cómo creen ustedes? Implementando protocolos de comunicación estrictos para limitar la participación de las partes, facilitar un taller para revisar el alcance, confíe en la carta de proyecto como única fuente de referencia para el alcance, o evite las discusiones. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, un poco como nosotros somos gerentes, vamos a gestionar. Entonces, una gestión efectiva sería realizar un taller. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería la B. Estamos acá. Eh, Recibe comentarios que los miembros del equipo sienten que sus contribuciones están infravaloradas, lo que genera resistencia a la ejecución del proyecto. ¿Cuál es el mejor curso de acción? ¿Cuál creen ustedes que sería el mejor curso de acción? Muy bien, la B, ¿no? La B. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Sin que ustedes lleven tanto, digamos, un curso, ¿no? Sino que hay partes que son teóricas, hay preguntas que son sencillas, como las que están viendo a continuación, ¿no? Relativamente sencillas. Entonces, solamente a ustedes les falta tener la parte teórica, porque la práctica la tienen, por la experiencia que tienen en la construcción. Lo que vamos a hacer nosotros en este curso es enlazar la práctica con la teoría y responder preguntas de las más sencillas que podemos hacer. ¿No? Las más sencillas que podemos hacer. ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué marco respaldaría mejor una gestión de interfaz para un proyecto multidisciplinar? ¿No? Eso es lo que está ahorita en veda, ahorita está en constante hablar ahorita en la construcción, ¿no? ¿Cómo generarían ustedes la interfaz? ¿Cómo generarían ustedes la comunicación? ¿No? La mejor forma de comunicar o de realizar es mediante la construcción de información BIM, ¿no? Para la colaboración entre áreas, ¿no? La colaboración entre áreas, ¿no? Entonces, así cosas sencillas son, ¿no? Entonces, como les comento, es un poco tener la teoría con la práctica. Después de identificar los riesgos y completar el registro de riesgos, ¿cuál de los siguientes pasos garantizará una mejora continua en el proceso de gestión de riesgos? ¿Cuál creen que sería ahí ustedes? Empecemos. Utilizar únicamente herramientas cuantitativas para evitar sesgos subjetivos, ¿no? El utilizar herramientas cuantitativas lo puedes hacer de repente cuando vas a cuantificar el riesgo. Pero tú ya tienes identificado el riesgo, estás completando el registro de riesgos y ya viene un poco la actualización periódica del riesgo, ¿no?
tú cuantificas el riesgo antes de y lo vas actualizándolo, haciendo el monitoreo en el transcurso de la vida útil del proyecto para ver si en verdad el riesgo va aumentando o va disminuyendo. Pero eso ya lo haces con la actualización y con el seguimiento. Entonces, utilizar la única herramienta cuantitativa, esa no sería. Realizar auditorías de riesgos semanales para eliminar el riesgo resuelto, podría ser. Actualizar periódicamente de la herramienta IPRA para capturar los riesgos emergentes, también podría ser. Lo otro es trasladar el riesgo con bajo impacto a la lista de vigilancia sin tomar medidas adicionales. Eso no, eso descartado. Ya, entre la B y la C, ¿no? La B solamente es eliminar, dice, ¿no? Realizar auditorías de riesgos semanales para eliminar riesgos resueltos. Entonces, es solamente eliminar. Entonces, no sería una buena gestión eliminar. Entonces, la buena gestión sería actualizar periódicamente la herramienta IPRA, ¿no? Para capturar los riesgos emergentes, ¿no? Y un poco el IPRA nos ayuda, digamos, a identificar nuevos riesgos, ¿no? Nuevos riesgos y de repente riesgos en evolución. Para eso nos sirve la herramienta IPRA. De repente no lo han escuchado y eso es algo que siempre, algunas preguntas siempre vienen en el PMICP sobre el IPRA, ¿no? Y sobre otro tipo de metodologías, ¿no? Y es un poco, de repente ustedes lo han realizado, pero de repente no saben cómo se llama, ¿no? Entonces, ese es un poco de lo que se hace, de las preguntas que se tienen en el PMI, ¿ya? Como les mencionaba, ¿no? Como les mencionaba, es un poco de parte teórica, parte práctica y ver las preguntas y que ustedes puedan avanzar, ¿no? No va a ser así como solamente respuesta a preguntas, va a haber un poco de teoría, ¿no? Va a ser teórico y al final de cada tema yo les voy a poner, después de cada módulo yo les pongo preguntas y ustedes van resolviendo, ¿no? Entonces, para que al final de todo el curso ustedes puedan resolver solitos sus simuladores y van a ver cómo han ido, ¿no? Y si de repente hubiera algún tema que se ha quedado en el aire, se debe resolver, ¿no? Pero es un poco la metodología que se está utilizando ahorita nosotros como certificado, ¿no? Si no hubiera ninguna pregunta, le doy pase, ¿no? Para que puedan continuar. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el curso, sobre el tema? ¿Ninguna? Ya. Bueno, entonces le doy paseíto certifícate para que les pueda seguir mostrando lo que viene en el curso y algunas promociones que se tengan. Ya, Gracias, muchas gracias, ingeniero. tenemos noche. Gracias, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. Continuando con esta masterclass, les brindo en este momento para que puedan ver la oferta que tenemos para ustedes. Correcto. Bueno, nosotros tenemos el curso de preparación oficial para el examen PMI-CP que empieza este 2 de abril y va a ser todos los miércoles y viernes. Horario de 7 de la noche a 9 de la noche, horario Perú. Le vamos a brindar 2 certificaciones, ¿correcto? Va a estar a cargo del ingeniero que ha sido ponente de esta Super Masterclass. Acá pueden ver un poco de su trayectoria, como él también ya lo ha mencionado. También les vamos a brindar estos 2 certificados, como les he comentado, del curso de preparación para el examen PMI, CP, correcto, de nuestra institución Certificate Project, y sus PDUs directamente del PMI por el curso de preparación, el cual le otorga desde el mismo PMI, ya se encuentran validados en la misma página. La oferta que nosotros le estamos brindando en este momento es $299 y adicional a esto le estamos otorgando 3 cursos de regalo de manera asincrónica dentro de la plataforma para que los pueda elegir. Está
MC Project Glass Planner, MC Project Power BI, Lean Construction, Power BI for Project Control y Primavera P6. Nosotros podemos otorgarle las facilidades de pago para que lo realice en dos partes, siendo la primera a la hora de su inscripción y otorgándoles todos los accesos a las plataformas y sus cursos de obsequio, siendo 149.50. Y la siguiente dentro de un mes, después de haberse inscrito. Contamos con todos los medios de pago, EasyPay, Mercado Pago y Pay. ¿Correcto? Les agradecería mucho puedan ahorita para tomar nota de esta masterclass, que puedan prender su cámara para tomar una foto. Les agradecería mucho. Luis, Stanley, señor Calle, porfa. Gracias, Omar. Los demás, por favor, para tomar una foto para este masterclass. Ya, perfecto. Vamos a ir esperando unos minutitos para que puedan activar su cámara los demás. Ok, perfecto. A ver, vamos a tomar la foto en 3, 2, 1. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a quedar cualquier consulta que tengan a su disposición para poder ayudarles con su inscripción para los que estén interesados, ¿correcto? Muchas gracias. Con nosotros, muy buenas noches.